¿Están viendo la No, presentación? profe. No, señor. No. Salen los cuadritos de los participantes. Pantalla compartida, a ver. Ah, ya, Profesor, espere, ya. profe, para que no le pase lo de la vez pasada, mire que esté grabando imagen. Me fue, pucha, ¿ahora qué pasó? Ahí ven la pantalla. Profe, ahora parece que sí. ¿Sí? ¿La están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, entonces, a partir de ahora, buenos días. Iniciamos entonces con la tutoría de hoy. Voy a quitar esto. A ver. Ah, no, pero así se me va. No. Mejor la dejo así para ver si alguien más entra. Por ejemplo, Daniel, que acaba de entrar. Aceptar, que fue lo que me pasó también que días. Que llegaron unos después. ¿Qué pasó? ¿Qué se me hizo la presentación? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor, sí. Ay, espérenme, a ver, así. Ahora sí quedó bien, ¿cierto? Bueno, aunque esto va a quedar grabado, no es lo más didáctico, pero está bien que nos entendamos así. Bueno, señores, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la tutoría pasada sobre la clasificación de alimentos y sobre cómo los vamos a manejar. Entonces ya aquí les presento una clasificación. Ya la vez pasada lo clasificamos de acuerdo a si eran proteicos, energéticos, minerales, vitaminas, ¿sí? Y describimos cada una de las partes que componían la proteína, el carbohidrato, en su conjunto, para poder conocer y saber luego qué tipo de mezclas o de tipo de manejo podemos darle para hacer una alimentación y una nutrición adecuada para nuestros animales. Entonces aquí ya tenemos que los alimentos los podemos mirar desde otros 3 puntos de vista. Unos que llamamos alimentos voluminosos, que ahorita los vamos a definir más en detalle, que se refieren a las praderas y cultivos suplementarios. También los ensilajes y los senos, ¿sí? Estos voluminosos, pues, es una forma de denominarlos, y que es la principal ventaja que tienen es que en el trópico pues contamos con una gran disponibilidad de este tipo de alimentos. Los alimentos concentrados. Entonces, en los alimentos concentrados vamos a encontrar alimentos concentrados de tipo energético, que están hechos a base de granos y cereales y de subproductos de la agroindustria. Y concentrados que son de tipo proteico. Estos de tipo proteico son los que, digamos, más comúnmente nosotros encontramos, que son los que suministramos básicamente a los monogástricos, ¿sí? El alimento concentrado está más pensado en los monogástricos, y luego vamos a ver en qué casos los utilizamos para rumiantes. Los energéticos los utilizamos cuando tenemos alguna necesidad especial, y por ejemplo, para animales que tengan necesidad de mayor ejercicio o animales que requieran una mayor energía para producción. Y finalmente tenemos alimentos que son suplementos, como son las sales mineralizadas, las vitaminas, grasas y nitrógeno no proteico y otro. Este nitrógeno no proteico, pues, es cuando nos referimos generalmente y básicamente a la urea. Ya siguiendo con la clasificación, entonces vamos a tener que primero los vamos a clasificar dependiendo de los nutrientes y los kilogramos de producto fresco que estamos trabajando, ¿sí? O sea, qué tan proteico, qué tan energético es un alimento que se suministra en fresco. Y está muy relacionada, esta clasificación está muy relacionada con la cantidad de agua
y el contenido de fibra que tenga el alimento, y eso nos va a ayudar a clasificarlo. Esa clasificación, entonces la tenemos en base a la materia seca y a la fibra bruta. Otra vez cuando me toca volver así. Entonces aquí tenemos la materia fresca. Cuando la materia fresca es superior al 35%, hablamos de que son concentrados de tipo energético si la proteína bruta es de menor al 18%. O sea, son alimentos que tienen mucha energía y utilizamos básicamente para engordas. Y los concentrados proteicos, que son con proteína bruta mayor al 18%, y pues se utilizan más para otro tipo de producciones, especialmente cuando estamos hablando de huevo, de leche, de otro, ya cuando hay una doble producción. Tenemos los alimentos suculentos, que los alimentos suculentos los vamos a encontrar entre que tienen una materia seca hasta un 35% y una fibra bruta hasta un 18%. Y los voluminosos, que son las parturas verdes, los senos y los hilos, ya son de menos de 18% de proteína, ¿sí? Entonces, ahí vamos a estar clasificando estos alimentos de acuerdo a esta tabla. Ya para entrar a hablar un poco más de cada uno, ¿sí? Cuando vamos a definir este tipo de alimentos, quiero dejar claro que, aunque hablo mucho de forrajes verdes y todo eso, no me estoy refiriendo únicamente a ganado bovino, ¿cierto? Sino que también esta denominación sirve para cualquier especie animal donde utilicemos alimentos frescos, como puede ser en los cerdos, algunas veces, por ejemplo, cuando estamos hablando de gallina criolla, también tenemos que tener en cuenta estos alimentos de volumen o groseros, porque pues, hay que tener en cuenta que un cerdo, su capacidad estomacal es reducida, ¿sí? Entonces no podemos darle demasiado. Una de las características que tienen estos alimentos es que por su poco valor nutritivo hay que suministrar mucho alimento para que el animal pueda completar todos sus requerimientos nutricionales. Entonces ahí tenemos que mirar muy bien. En rumiantes, pues hay la ventaja de que el rumiante pues, puede almacenar una gran cantidad de comida por la capacidad de su tracto digestivo, cosa que no sucede en los monogástricos, como son los cerdos, como son las aves, como son otras especies animales, que su aparato digestivo es mucho más limitado. Entonces, ya vemos que por qué razón denominamos alimentos de volumen o groseros. Entonces, de volumen es porque se requiere mucha cantidad. Y groseros porque son alimentos bajos en calidad nutricional y entonces tenemos que suministrarlos en mucha cantidad. Los alimentos fibrosos pueden ser con un alto contenido de fibra. Estos alimentos que damos con un alto contenido de fibra, estos sí son principalmente destinados al uso en rumiantes, ¿sí? Por lo que mencionaba ahorita, por la gran cantidad que se requieren, pues quienes están en más capacidad de digerirlos son los rumiantes, además porque aquí vamos a encontrar elementos como son la fibra bruta, que son las que componen la pared celular, y los microorganismos del rumen son los que en un momento dado están en capacidad de desdoblar esta porción celular, desdoblarla, convertirlas en celulosas, semicelulosas, y el animal las puede aprovechar, ¿sí? Entonces, son estos tipos de animales, los rumiantes, quienes tienen mayor posibilidad. Hay otros, por ejemplo, en este caso el conejo, que por la disposición que tiene de los ciegos, ahí en los ciegos del conejo puede haber una función bacterial que ayuda al desdoblamiento de estos alimentos fibrosos, pero no es tan eficiente como lo es en los rumiantes. Ahí en la foto pues vemos que
realmente estos alimentos fibrosos son, pues básicamente se trabaja es con los pastos. ¿Mm? Y pues uno de esos, pues los forrajes verdes, como ya dijimos, pues para especialmente rumiantes, ahí también se consideran las cabras, el ganado bovino, ¿sí? Y estos hay que mirarlos porque tenemos que pensar en qué momento los vamos a suministrar. Cuando son mejor aprovechados y cuando hay mayor disponibilidad de elementos proteicos dentro de este tipo de forrajes verdes, es cuando no han alcanzado su grado total de madurez, ¿sí? Como sabemos que ya un pasto ha alcanzado su madurez, pues es cuando el pasto empieza a semillar. Generalmente la semilla indica que el pasto ya empieza a alcanzar su madurez y es un momento dado en que ya empieza a cambiar la cantidad de las proporciones de fibra y de proteína, y entre más viejo y más semillado esté, mayor cantidad de fibra va a tener, y eso significa que tiene una cantidad de proteína menor. También, a medida que envejece el pasto, pues la humedad va disminuyendo. Generalmente un pasto fresco puede estar con una humedad cercana al 80%, y a partir de la florescencia empieza a bajar y aumentar la fibra. Pero esto pues va a afectar la parte proteica del alimento. Entonces ahí es cuando tenemos nosotros que tener mucho cuidado en el uso de pasturas, de saber cuál es el momento indicado para utilizarlo. Es muy complicado generalmente cuando ustedes encuentran literatura sobre pastos o sobre forrajes verdes, digamos que dan una referencia de que se recupera entre 25, 35, 40 días, pero esto lo tenemos nosotros que aprender a manejar es en nuestra explotación, en nuestra propia empresa. O sea, no es lo mismo tener un pasto, por ejemplo, una estrella que yo tenga en Piedecuesta y una estrella que yo tenga en San Alberto, ¿sí? El comportamiento va a ser diferente en el tiempo que requiere para recuperarse. ¿De qué va a depender? Del clima, del clima, hablando de la incidencia solar, de la cantidad de agua que se disponga, de la calidad de la tierra, ¿sí? Entre más pobre sea la tierra, pues más demora va a tener el pasto en recuperarse, y esto va a estar afectando. Entonces, yo tengo que aprender a conocer estos forrajes verdes. Es en mi finca. Las referencias que yo tome de la literatura son simplemente eso, referencias. No las tengo que tomar como una verdad y a puño, porque el comportamiento de donde hicieron las referencias, los autores de esos artículos, puede ser muy diferente a donde yo tengo mi finca. ¿Aquí alguna inquietud sobre el uso o lo que estamos definiendo como forrajes voluminosos o groseros? Profe, yo tengo una pregunta, es que no la cogí bien o no la entendí bien la parte de los forrajes verdes cuando crecen, se ponen más viejos. ¿Usted me podría nuevamente explicar? Sí, mira, el forraje, como todos los seres vivos, pues tiene una curva de crecimiento, ¿sí? Donde él inicia con unas fracciones proteicas y unas fracciones energéticas y de fibra, digamos, diferentes, y en la medida en que va aumentando su edad, estas fracciones van cambiando. Entonces, un pasto muy tierno puede tener muy buena proteína, ¿sí? Pero si no lo utilizamos en el momento adecuado, les mencionaba que que en términos generales se habla del momento adecuado, cuando usted una pastura la ve que empieza a florecer, que empieza a botar semilla, ya es un indicativo de que la pastura ha alcanzado su madurez fisiológica. Cuando alcanza la madurez fisiológica, empieza a perder proteína y a ganar fibra, porque empieza a perder humedad, y la porción fibrosa empieza a ser mayor. Entonces el pasto se nos va volviendo de menor calidad, ¿sí? Eso hace que nosotros tenemos que aprender a conocer ese pasto en nuestra finca. Generalmente se dice que cuando usted mira una pastura y ya está llegando a un 10%, digamos, tenemos
hectárea, ¿sí? Dijimos que hemos dicho que son 10.000 metros cuadrados hasta donde nos dice la matemática, que el 10% sería ¿cuánto? ¿Sí? Sería 1.000 metros cuadrados. Así que usted ve que más o menos una décima parte del pasto está ya echando semilla. Es como un indicativo de que es el mejor momento para utilizar ese pasto. Es el momento en que debemos echarle el ganado, o ganado hablando de vacas o hablando de cabras, ¿sí? Porque ya dijimos que este es más que todo utilizado con rumiantes. Ahora, si es un pasto que vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a alimentar cerdos, pues igualmente miramos qué tanto le debemos dar. ¿Por qué no debemos dar un pasto demasiado fresco? Porque un pasto demasiado fresco puede estar por encima del 80% de contenido en agua. Entonces, ¿qué nos va a pasar en ese caso? ¿Qué creen ustedes? Nadie creyó nada. ¿Sí me están oyendo? Claro, me imagino que porque no está aportando proteínas, sino pues, y no va a tener como un propósito, ¿sí? O sea, va a ser pura agua que está consumiendo digamos, el rumiante. El animal no se satura también, no puede tener problemas renales a la hora de consumir demasiada agua. Son dos cosas, han dicho dos cosas muy importantes. Una, ¿sí? El animal, al consumir demasiada agua y poca fibra, entonces, ¿qué nos va a pasar? Es un animal que nos puede presentar situaciones de diarrea, ¿sí? Por exceso de agua. Dos, como tiene tanta agua, va a requerir un volumen muy grande de ese pasto, ¿sí? Pero ese volumen tan grande es casi que pura agua. Entonces, se va a llenar de agua y no va a tener una buena cantidad de materia seca, que es realmente donde están los nutrientes del alimento. Entonces, el animal, a pesar de los grandes volúmenes, no va a lograr consumir las cantidades que necesita de nutrientes para poder estar satisfaciendo sus necesidades nutricionales, ¿sí? ¿Alguna otra inquietud? Sí, profesor, entonces para asignar el pasto, ¿en qué tiempo se puede? ¿Antes de la semilla o cuando empieza a semillar? Lo ideal, como le digo, es cuando una décima parte del potrero que vamos a utilizar o del lote que vamos a utilizar ya se le ve semilla. O sea, cuando usted empieza a ver que él empieza a botar semilla, ¿sí? Ese es el mejor momento de utilizarlo. Antes de que empiece a botar semilla, ¿sí? Es posible que sea un pasto demasiado suculento, demasiado fresco, ¿sí? Después de que ya esté más del 50% semillado, entonces ya nos va a decir que es un pasto que ya está, que sí ha perdido agua, pero entonces ha ganado es mucha fibra. Eso hace también que mucha de la proteína y mucha de la energía se vaya hacia la semilla, ¿sí? Y no va a ser bien aprovechada, porque la semilla, cuando el animal lo va a consumir, esa semilla cae, ¿sí? Entonces realmente no la está comiendo. Entonces, tenemos que tener, cuando empieza a semillar, no utilizarlo antes de que empiece a semillar. Cuando empiece a semillar, lo utilizamos. Señora. Pero la germinación de la germinación de la semilla, esta es dependiendo del tipo de pasto, ¿cierto? El tiempo es por el tipo de pasto. Correcto, eso tenemos que tenerlo, y eso era lo que les decía en un momento dado, que nosotros tenemos que aprender a conocer nuestra empresa, ¿cierto? O sea, yo le puedo decir, mire, la experiencia que yo tuve en Guatiguará era que el pasto estrella a los 27 días estaba listo para ser utilizado porque estaba al 10%. Y usted puede llevar semilla de ese mismo pasto estrella allá, ¿sí? Y sembrarla en su finca. Pero resulta que las condiciones de suelo, de luminosidad, de pluviosidad, son diferentes en su finca que donde yo hice la experiencia, ¿sí? Entonces, allá a usted se le va a demorar 35 días. Eso es lo que usted tiene que aprender a conocer. La literatura le da a usted referencias. Le dice, el pasto puede ser utilizado
entre 25 y 33 días, ¿sí? Ese es un rango que ellos dan porque saben que no es lo mismo en un lado que en otro. Entonces usted tiene que conocer su pasto, ¿sí? Yo no le puedo dar fórmulas exactas ni totalmente ciertas. Yo le digo, no, usted a los 27 días utilícelo. Resulta que en su finca a los 27 días el pasto todavía no está listo para utilizar. Entonces, eso es de cada finca, ¿sí? ¿Queda claro así? Profesor. Señor Jairo. Entonces el brote de las semillas es como un punto de equilibrio, ¿no? Para aprovechar tanto la fibra como la parte de proteína dispuesta en el pasto. Sí. Uno tiene que buscar ese equilibrio. O sea, pastos demasiado tiernos, incluso, por ejemplo, tenemos casos como las brachiarias, que las brachiarias, si se utilizan demasiado tiernas, pueden contener nitratos y nitritos que nos pueden causar intoxicación en los animales, ¿sí? Entonces, a eso hay que tener cuidado, ¿sí? Porque si lo utilizamos, en este momento tengo presente las brachiarias, ¿sí? Que si las utilizamos demasiado frescas, pueden ser tóxicas, ¿sí? Ahora, si lo utilizamos demasiado viejo, sencillamente, por mucha cantidad que coma el animal, como es tan pobre el pago de nutrientes, pues no va a lograr nunca llenar los requerimientos nutricionales y va a ser un animal de muy bajo rendimiento en producción, ¿sí? Profe, disculpe que Fernando está intentando ingresar, el compañero que se le había ido la luz. Que intente, yo estoy pendiente, yo aquí como tengo la pantalla estoy pendiente de los que van ingresando, los acepto, que fue algo que me pasó también la vez pasada, sí, que hubo unos que entraron y nunca les di el acceso, pero ya ahora sí lo tengo solucionado eso. Entonces, que en el momento en que entre le damos acceso. Bueno, entonces, continuemos. ¿Qué más podemos hacer con este tipo de alimentos suculentos o groseros? ¿Sí? Este tipo de alimentos nos permiten ¿qué? Nos permiten, y especialmente aquí en el trópico, ¿sí? Donde tenemos producción de forrajes todo el año, pero hay unas épocas en que tenemos una producción muy alta y otras épocas en que tenemos una producción muy lenta o muy baja, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En las épocas de muy buena producción, que llamamos nosotros aquí, nosotros realmente en el trópico tenemos dos situaciones climáticas. O estamos en invierno o estamos en verano. O nos está lloviendo o no nos cae gota de agua, ¿cierto? No tenemos primavera, no tenemos otoño, no nada de eso. O sea, o llueve o no llueve. En las épocas de lluvia, pues tenemos abundancia de pastos. Y en las épocas de verano, pues tenemos escasez de pasto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que prepararnos y en las épocas de abundancia mirar cómo podemos nosotros hacer para almacenar estos pastos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Entonces, hay dos tipos principales, ¿sí?, de almacenamiento. El uno es el ensilaje y el otro es el heno, ¿sí? Entonces, o podemos ensilar esos pastos sobrantes o podemos henificar esos pastos sobrantes. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? En el caso, vamos a ver el ensilaje. Entonces, el ensilaje es un tipo de conservación que nosotros podemos hacer utilizando algunos elementos que nos van a permitir que haya una acidificación láctea y esto se produce en un ambiente anaeróbico. O sea, para que esta acidificación se dé y todo funcione, debe ser un ambiente completamente libre de oxígeno. Entre más libre de oxígeno esté, el proceso de ensilaje se va a dar mucho mejor. El proceso nos permite almacenar grandes cantidades de alimentos sobrantes, ¿sí? Para, como les decía ahorita, luego en las épocas de escasez, no vernos nosotros alcanzados. ¿Y qué es lo que nos pasa especialmente con el ganado en nuestro medio? Que en las épocas de abundancia, el ganado puede ganar 600, 700, 800, 1000 gramos diarios de peso, ¿sí? O estar en una muy buena producción de leche, digamos,
hablemos de vacas, digamos, de término medio, 8, 9 litros, y cuando nos viene el verano, esas vacas se nos bajan a 3, 4 litros porque no hay comida. O sea, la leche entra por la boca, ¿sí? Esa es una máxima que se tiene en ganadería, y es que la leche entra por la boca. Y esto es válido para otras especies, ¿sí? O sea, si no le damos 10, 12 lechones, ¿sí? Y no le damos una buena alimentación, pues ella no va a producir buena leche. ¿Y qué va a pasar con los lechones? Pues vamos a destetar o unos lechones muy bajos de peso, o incluso podemos estar sufriendo muerte de algunos de estos lechones. En el caso del ganado, pues vamos a tener animales de muy poca producción de leche o muy bajos de peso. ¿Qué pasa? O sea, nosotros podemos ganarnos 800 gramos en una época muy buena de pastos. Luego nos viene el verano, incluso ahí podemos perder peso. Entonces, no tiene sentido que estemos ganando, que la curva de producción sea como un serrucho. Unos picos muy altos y luego unos picos muy bajos. Picos altos, picos bajos. Por eso es que cuánto nos demoramos nosotros normalmente aquí en la ceba de un novillo. ¿Cuánto es el tiempo más o menos que ustedes tienen para la ceba de un novillo? Nadie tiene novillos. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Pero eso no depende eso no depende del peso en el que se meta el animal y la edad. Todo eso influye. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo es el promedio en Colombia para sacar un novillo de ceba? De 6 meses a 8 meses, o mucho un año. Uy, Dios mío. No, esa es una... Ahí un novillo de ceba no. No, la edad promedio para en Colombia sacar un novillo de ceba está por encima de 36 a 40 meses. O sea, estamos hablando de 3 años y medio y hasta 4 años para sacar un novillo cebado de 480 a 520 kilos, ¿sí? Que es demasiado tiempo. A esa edad ya es un animal viejo. Entonces, a esa edad, uno decir que vendanme un kilo de carne blandita, cuando el animal ya tiene casi 4 años de edad, va a ser muy difícil que sea una carne blandita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Evitar esos picos. ¿Cómo evitamos esos picos? Como estamos diciendo, a través de almacenamiento de esos forrajes verdes. Entonces, yo los almaceno cuando tengo grandes cantidades, cuando tengo escasez, pues puedo suministrarles esto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a ver el silado. Ya dijimos, y esto nos permite que es es un proceso anaeróbico y con acidificación láctica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de forrajes, van a perder un poquito de su calidad proteica, pero esto lo vamos a compensar con la energía que le vamos a suministrar por esa acidez. Si ustedes algún momento han visto un silo, lo han abierto y lo han olido, este silo tiene un olor dulzón, ¿sí? Por esa acidez láctica, entonces va a ser unos silos ricos en energía, ¿sí? Van a ser unos forrajes que se conservan húmedos, que conservan buena humedad, pero además si lo hemos hecho con algunas técnicas, por ejemplo, donde adicionamos un poquito de urea a esto permite que la urea ayude a desdoblar la pared celular, entonces el pasto o el forraje verde va a ser mucho más asimilable. ¿Cómo lo podemos almacenar? Tenemos silos de trinchera, silos de montón, de bolsa y de búnker, ¿sí? Este de búnker es poco conocido aquí en nuestro medio y poco se utiliza. Se conocía y se utilizaba mucho, si ustedes han visto las películas gringas del campo, donde eran como una especie de tanques así bien altos, ¿sí? Y ahí almacenaban el pasto. ¿Por qué no está tan en uso eso? Porque hace muy difícil el apisonamiento ahí. En los silos hay una parte que es muy importante, les decía ahorita, que tenemos que evitar la mayor cantidad posible de oxígeno que se produzca dentro del silo. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Es haciendo un muy buen apisonamiento de esos silos, ¿sí? Esto, pues en los silos de trinchera, que aquí vemos están viendo,
Este es un silo de trinchera, ahí vamos botando. Generalmente estos silos de trinchera los hacen de un ancho que cabe un tractor, ¿sí? Entonces con el mismo tractor vamos entrando y vamos apisonando, de manera que eso queda bien compactado, ¿sí? Y luego esto se va a tapar completamente. Aquí tenemos un silo de montón, ¿sí? Que está bien tapado. En el ensilaje, el tapar o el cerrar es muy importante. Y actualmente el silo que más se utiliza es este silo de bolsa, ¿sí? Esta es una bolsa pequeña. También hay otros silos de bolsa que son unos chorizos de largos, de a veces de más de 10 metros, de 15, 20 metros, ¿sí? Y son los que en este momento están más utilizados. Esta es una forma de preparar uno el ensilaje en canecas grandes. Ahí hace toda la mezcla. ¿Cuál es la mezcla? Pues la mezcla es que vamos echando partes de pasto, luego le suministramos una porción de agua puede ser con melaza, para que esta melaza, estos azúcares que lleva estos carbohidratos, son los que van a hacer que las bacterias nos produzcan el ácido láctico y se nos fermente de una manera que nos dé un buen sabor y un buen olor. Aquí lo vamos lo vamos empacando y aquí hay necesidad de apisonarlo muy bien. ¿Qué ventaja tiene este de bolsa que estoy señalando contra los otros? ¿Sí? Que estos dos básicamente tienen unos momentos de pérdidas, que es cuando yo lo abro. O sea, esto es muy grande para decir que lo consumo en un solo día, ¿cierto? Igualmente este. Entonces, cuando yo abro, va a quedar una parte que va a quedar expuesta al aire, ¿sí? Esa parte que queda expuesta al aire, se me van a producir una fermentación que ya me pasa de ese olor dulzón a un aguaparamiento. O sea, ya me huele a guarapo, ya se produce alcohol, lo cual no es conveniente para suministrarle al animal. Además, se me van a producir hongos. Entonces, esa primera parte, después de que yo la saco y utilizo una parte y al otro día utilizo, generalmente tengo que desechar esa primera parte, lo cual va causando pérdidas en el silo. Estos de bolsa, pues si yo tengo el cuidado, ¿sí?, de suministrar bolsas completas, no estoy dejando espacio para que entre el aire. Hoy utilicé 10 bolsas, ¿sí? Y las otras bolsas no se van a ver afectadas. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Cuando usted dice que se recomiendan por bolsas, ¿esas bolsas se pueden reemplazar, por ejemplo, con esos de fique? O sea, no, esos que vienen como cuando vienen del concentrado. O sí tienen que ser del material de la bolsa. No, el de fique no nos va a funcionar, ¿sí? Porque esos son costales tejidos, ¿cierto? Sean en fibra, sean en fique, y eso va a permitir la entrada de aire. O sea, tiene que ser una bolsa sellada. Generalmente, este tipo de bolsa es una bolsa de un calibre grueso, ¿cierto? Fernando, que acaba de ingresar, por favor, cierra el micrófono. Entonces, esto ahora, al apisonar, esto nos permite que quede completamente sellado. Por eso se utilizan plásticos de un calibre grueso, ¿sí? Bueno. ¿Entendido lo de los silos? ¿Aló? Sí. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, claro. La otra forma de almacenar es los enos. Esta es otra forma en que almacenamos, y aquí el proceso sencillamente es un proceso de deshidratación, ¿sí? Aquí no hay fermentación, no hay nada. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que tenemos que estar en capacidad de almacenarlo, este silo, en un sitio fresco y seco, para que no le caiga agua, ¿sí? ¿Cómo lo secamos? Pues generalmente lo secamos a
teniendo en cuenta la energía solar, ¿sí? O sea, lo cortamos, lo dejamos sobre el terreno, que él se deshidrate, la deshidratación debe llevarla uno más o menos a un 15%, o sea, es un pasto que cuando usted lo coge y lo aprieta, pues lo siente fresco, como crujiente, como que al usted apretarlo, se siente que él como que chasquea, ¿sí? No que en el momento en que usted lo apriete, usted pueda ser capaz de exprimirlo y sacarle algo de agua, ¿sí? Entonces, este tipo de almacenamiento no hay ningún tipo de cambio. ¿Qué va a hacer? Al usted sacarle el agua, sencillamente está dejando la materia seca. Y ahí estamos conservando la parte proteica, ¿sí? Porque en el momento en que lo cortamos, si estaba en el 18% de proteína o en el 12% de proteína, esa proteína no se va a perder. No es que, o sea, no es un proceso diferente al de maduración, ¿sí? En el de maduración, que es cuando dijimos que el pasto ya está demasiado viejo, porque él siguió madurando y se vuelve demasiado fibroso, ¿sí? Pero ahí es por pérdidas de nutrientes y por pérdida de agua, pero por madurez fisiológica. En este caso, la pérdida y este forraje verde se va a ver fibroso, pero es por desecación, o sea, por deshidratación del producto, ¿sí? Y en este caso, pues no hay pérdida de nutrientes, sino hay concentración. Entonces, cuando yo trabajo con un forraje verde, ¿cuánta cantidad de alimento debo dar si estamos hablando especialmente de ganado? Normalmente la literatura nos dice que debemos dar entre un 12 y un 15% del peso vivo del animal. O sea, si es un animal de 500 kilos y yo le voy a dar el 12, le tengo que suministrar diariamente 60 kilos de forraje verde al día. En este caso, con el heno, como yo lo desequé, le saqué toda la parte de agua, yo no necesito darle tanto. Ya estoy dando solo materia seca. Entonces, a ese mismo animal le voy a dar entre el 4 y entre el 3 y el 5%, ¿sí? Entonces, si le vamos a dar a ese mismo animal, vamos a darle el 5 por 5, 25, le estoy dando 25 kilos y no 60 como le estaba dando anteriormente. Entonces, aquí la cantidad que le voy a suministrar es mucho menor porque los nutrientes, están más concentrados, ¿sí? Ahí ya estamos utilizando. Estos senos, ¿sí? Generalmente, pues que vemos aquí primero es los que hacen las máquinas, ¿sí? Los tractores que pasan por la pradera y van recogiendo y ellos mismos van haciendo un rollo. Cuando la máquina se llena, ella misma bota el rollo. Estos rollos pueden ser unos rollos fácilmente de 200 kilos y hasta más, ¿sí? Entonces, ¿qué problema tienen? Sencillo. Muévalos, transpórtelos, ¿sí? Entonces, eso es un problema. Está este otro heno, ¿sí? Perdón, que lo hacen de montón, ¿sí? Pero, pues, lógicamente, amontonar esto así requiere una cantidad muy grande de mano de obra. Y finalmente, tenemos estas pacas, que es el que más comúnmente vemos, ¿sí? Ese creo que todo el mundo hemos visto esa paca que se la venden a uno en un almacén de insumos veterinarios, ¿sí? Son pacas que generalmente están entre 8 y 12 kilos. O sea, es una paca que cualquiera fácilmente puede mover, manejar y suministrar, ¿sí? Y llevarlas a un potrero de manera fácil, ¿sí? O sea, podemos echar en un carro, en un remolque y luego lanzarlas a donde está el animal y pues esto es lo que va a consumir el animal. Esto generalmente viene amarrado, ¿sí? Ya usted decide si la suelta. Hay otros que cuando lo utilizan en establo, lo cuelgan para que el animal lo vaya consumiendo. O sea, la forma ya de suministrarlo son diversas.
¿Alguna pregunta sobre henos o ensilajes? Sí, profesor. Jairo, cuénteme. Cuando dice que pues, la cantidad de alimento, ¿no? Para si es de heno o de silo, pues cuando el silo, ¿no? Que es con forraje, digamos así, verde. Dije que cierta cantidad habla de un 10 a un 12%, ¿no? 12 al 15. Y con heno, bueno, sí, y con heno, con un 5 o un 3%, según el peso del animal, ¿no? Según el peso del Porque animal. eso Sí. también no variaría, o sea, porque para completar la cantidad seca se necesitaría bastante, ¿no? Y pues, o en el ensilaje, ¿no? Lo que es el agua influye ahí bastante en el peso del pasto. O sea, El agua que contiene, ¿no? el agua que contiene Dijimos influye que mucho. tendría como un 80%, ¿no? Decía que era agua. Creo que Sí, fue así. si por ejemplo nosotros estamos haciendo el ensilaje, lo estamos haciendo Sí. en el mejor momento del pasto, que es, como decíamos, cuando está en un 10% de su floración, ¿sí? En ese momento los pastos pueden estar alrededor del 80% de agua, ¿cierto? Entonces estamos almacenando una gran cantidad de agua, ¿sí? Entonces, y la vamos a suministrar después al animal. Entonces, en ese orden tenemos que darle mucha mayor cantidad de volumen para que el animal pues, pueda obtener los nutrientes requeridos, ¿sí? Eso es una, digamos que una desventaja porque pues almacenar agua no es muy económico, ¿sí? Entonces estamos almacenando grandes volúmenes porque estamos almacenando grandes volúmenes de agua. En el heno no estamos almacenando toda esa agua. Hemos dejado el pasto que se deshidrate y lo estamos utilizando de esa manera, un pasto deshidratado. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Entonces, Señora. en la parte de los helenos, ¿cuándo yo le puedo suministrar este alimento? O sea, sería en la parte cuando está en el desarrollo, o sea, ¿en qué etapa yo le suministro este heleno? Bueno, el heno, pues digamos que ya lo podemos empezar a suministrar básicamente en etapas de animales de levante para arriba, si estamos hablando de ganado, ¿cierto? De levante para arriba. ¿Por qué? En el animal desteto, o sea, que no está desteto todavía, digamos un animal muy joven, un animal de máximo 4 o 6 meses, ¿sí? Todavía el desarrollo, no sé si ya han visto de esto en morfofisiología, qué tanto es el desarrollo y en qué tiempo se desarrolla el rumen, pero podemos llegar hasta los 6 meses antes de que, o 6 hasta 8 meses antes de que el rumen esté completamente desarrollado y esté cumpliendo toda su función, ¿sí? Entonces, si yo suministro un tipo de pasto de estos que tiene una muy alta cantidad de fibra, ¿sí? El animal no va a estar en capacidad todavía o se va a demorar mucho en poderlo desdoblar y las bacterias pues no están en cantidad suficiente para que puedan hacer una función real. Entonces en ese momento el animal es casi un monogástrico. Señora Jayce. Una pregunta, profe. Lo que pasa, digamos, ya que digamos, al heno se le quita toda la cantidad de agua, obviamente su peso disminuye y todo. No hay que suplementar esta agua que el animal necesita para, o sea, para poder procesar gástricamente este heno. Esa pregunta, bueno, más adelante vamos a ver las cantidades de agua que necesita el animal, ¿cierto? Entonces, igual, yo tengo que suministrarle al animal el agua que él requiere, ¿sí? O sea que le esté dando forrajes verdes o sea que le esté dando forrajes secos, el animal me va a consumir una X cantidad de agua, ¿cierto? Lógicamente, cuando está consumiendo forrajes verdes, él va a necesitar menos cantidad de agua, ¿sí? Pero si le estoy suministrando forrajes verdes, digamos, esta es una situación bien interesante con su pregunta, ¿por qué? Porque yo tengo que garantizar en los veranos que el animal tenga un agua de consumo, ¿sí? Suficiente para sus necesidades fisiológicas, ¿sí? Eso, ya ahorita más adelante vamos a mirar esa parte de cuánta agua más o menos necesita un animal en el día, ¿sí? Entonces, yo tengo que garantizarle al animal, lógicamente, si yo le estoy dando
un alimento, perdón, muy seco, pues voy a tener que suministrarle más agua para que él pueda hacer su digestión. Ahora, no en las cantidades, ¿sí? Que digamos que voy a suplir ese 80% del agua que se perdió. No, simplemente es una cantidad que le permita al animal hacer un buen bolo, porque el agua el agua la va a requerir y la va a utilizar en la salivación, en todo esto, ¿sí? Sudoración y todo eso. Entonces, él necesita producir buenas cantidades de saliva, para eso necesita tomar agua de sus células, de su organismo, y tenerla a disposición. Entonces, no lo puedo dar, sencillamente es como poniendo un ejemplo. Todos conocen esos bizcochitos que les dicen polvorosas, que son como blanquitos, que son como todos harinosos, ¿sí? Sí. Traten de comerse 2 de esos sin tomarse un vaso de agua, ¿sí? Y verá cómo se sienten. Esa es la situación en que se sentiría un animal si usted le tiene solo heno y no le tiene agua disponible. Es en menor cantidad que si le estuviéramos suministrando el pasto fresco, pero él sí requiere agua para hacer esa digestión de una manera normal, fisiológicamente eficiente. Profe, yo tengo una pregunta. Señor Uriel. ¿Qué tipo de material son los mejores para hacer heno y ensilaje? O sea, ¿qué tipo de pastos? ¿O solamente los pastos de corte, como No, generalmente, o cualquier tipo de material sirve? con cualquier tipo de material sirve. Incluso usted consigue henos de alfalfa, henos de estrella, henos de braquiarias, ¿sí? O sea, el material verde que usted enifique, ¿sí? Lo más importante es el momento de corte, ¿sí? Ahora, entre más larga sea la fibra, pues nos va a permitir un mayor proceso de enificación, ¿cierto? O sea, la alfalfa es más diferente es más diferente, es más difícil de enificar porque es una fibra corta, es hoja, es todo esto. Una estrella, por ejemplo, se facilita mucho porque si usted va a hacer un rollo como estos, pues eso se enreda muy fácil y luego suéltelo. ¿Quién es capaz de soltarlo? El animal a medida que lo va mordisqueando y lo va comiendo, ¿cierto? Este tipo de silo, de heno, así en montón, pues es más fácil si es una fibra larga. Igualmente esto. Entonces, lo mejor es utilizar pastos de fibra larga. O sea, ahí caen los pastos de corte y caben los pastos como el estrella y pastos así que sean rastreros. Los pastos que crecen como por matojo también sirven, funcionan muy bien, que es que son las braquiarias, ¿cierto? Pero, pues, funciona mucho mejor para mí, en mi concepto, funciona mucho mejor cuando la fibra es larga. Pero cualquier tipo de forraje verde se puede hacer en heno. Y en silo, una pregunta. Peor todavía, porque como usted lo que va a coger es para hacer usted el silo, usted lo va a picar, ¿sí? Entonces ahí sí, no importa si la fibra es corta o larga. Entonces aquí en el silo nos sirve con mayor razón cualquier tipo de forraje. Señor, ¿quién iba a preguntar? Luis Fernando. Profe, una pregunta. Acá en mi finca manejamos la marca de pasto Cuba 51, el pasto de corte. Corte. Sí, nosotros, pues con la próxima clase que dimos con el profesor, él nos dijo que era así, se evolucionaba mejor picar más largo el pedacito de pasto, no tan pequeño, para que el animal rumee más y deseando manejo el manejo de picar hueso es mucho mejor para la lechería, porque están rumiando. Entonces, nosotros le aplicamos ese Cuba 51 y también nosotros le aplicamos, al momento de aplicarlo, se le aplica guamelaza para que ellos lo tengan húmedo, papale, muela ahí constante. ¿Estamos haciendo eso bien? Ahí. Sí, señor. Mira, ¿cuál es eso fue el profesor Vladimir? Sí. Sí, bueno, entonces estamos totalmente de acuerdo con el profesor Vladimir. O sea,
el picado del pasto no debe ser demasiado pequeño. O sea, recomiendan entre 2 y 3 centímetros que sea el picado, ¿cierto? ¿Por qué? Estamos diciendo que en el rumen, ¿qué va a pasar? Va a entrar un pedazo de pasto y ese va a ser desdoblado allá. ¿Quién lo desdobla? Las bacterias, las algas, las levaduras, todo eso. Entonces, si yo tengo un pedacito muy pequeño, yo lo pico de menos de medio centímetro, ¿cuántas algas, bacterias y levaduras y todo esto me pueden caber en ese pedacito? Muy poquitas, ¿sí? Si el pedazo es más grande, me van a caber muchísimas. Entonces, entre más haya en ese pedazo de pasto, de todos estos microorganismos que hay en el rumen, más eficiente va a ser el desdoblamiento y nos van a ayudar más a la producción de ácidos grasos volátiles, que son los que finalmente nos van a ayudar, y por eso él dice que, estoy de acuerdo, que es muy bueno en lechería que el pedazo sea el trozo, el picado de la picapasto, no sea tan pequeño. Eso permite una mejor digestibilidad porque hay una mejor actuación de las bacterias que hay en el rumen, ¿sí? ¿Qué era lo? Y que le adicionas aguamelaza a eso, ¿cierto? Sí, El sí, aguamelaza, sí, sí. si el pasto ya no está muy fresco, ¿qué le va a dar? Un sabor, ¿sí? Y entonces el animal lo va a consumir con mucha más voracidad y con mejor apetito. ¿Mm? Pero además usted está suministrando una energía que también la va a requerir y la va a utilizar, ¿quién? No solo el animal, nuestro rumiante, sino las bacterias. Ellas también, como cualquier organismo vivo, ellas para funcionar necesitan energía. Entonces, esa guamelaza les va a suministrar la energía que ellas requieren y eso va a ser mucho más eficiente. Entonces, me está dando sabor para una mayor voracidad y que coman mucho mejor, y me les está dando energía tanto a los microorganismos del rumen como al propio animal. Entonces, de ambas maneras, usted está haciendo mucho más eficiente el proceso. Es una buena Listo, práctica. profe. Es una buena práctica. Profe, otra pregunta. Profesor, Uriel, cuénteme. Sí. ¿El heno y la densidad solamente es para animales rumiantes? O sea, solamente para los poligástricos o también para vamos, para cerdos y aves también se puede utilizar este tipo de alimento. Bueno, el heno lo podemos utilizar, por ejemplo, también en cerdos. En cerdos se da muy buen aprovechamiento. Yo no lo recomiendo mucho para aves porque tendríamos prácticamente que picarlo, ¿cierto? ¿Sí? Intente ponerle una paca de heno a unas gallinas. Primero que todo, tendrían que ser gallinas criollas. ¿Criollas en qué sentido? No pueden estar despicadas, ¿sí? Usted imagínese un animal despicado tratando de coger una rama de esas. Luego, si es una fibra muy larga, él no la va a poder ingerir porque pues él no tiene forma de partirlo, ¿cierto? Mire que él come porciones pequeñas. Entonces, en este caso, tienen que ser forrajes verdes, ¿sí? Ahora, ¿por qué no es tan recomendable los silos en animales monogástricos? Porque los silos, ya dijimos que tienen una fermentación láctica, ¿sí? Esta fermentación láctica que nos va a llevar a la producción de ácidos grasos volátiles en el rumen, lo hace muy bien y muy eficientemente el rumen. Pero un silo en un monogástrico, si medio se nos alcanza a fermentar, ya vamos a tener problemas. Entonces yo no lo recomiendo mucho en el uso de el heno, por ejemplo, si estamos hablando también de caballos, el heno funciona también muy bien en caballos, ¿sí? No tanto el ensilaje. El ensilaje sí yo me cuidaría, sobre todo los caballos, que quienes tienen y manejan caballos saben que son muy susceptibles a los cólicos. Entonces cualquier medio fermentación sería ya generarle un problema de cólico, y esto sería muy grave en caballos. En conejos, por la alta humedad de los silos,
tampoco se recomienda mucho, ¿sí? El heno lo podrían consumir, el conejo sí también podría consumir henos, ¿sí? Aunque no es la mejor forma de suministrarlo porque ya es un alimento demasiado fibroso, aunque como dije anteriormente, los conejos en sus ciegos hacen algún tipo de desdoblamiento de los alimentos a través de bacterias que hay en estos ciegos que tiene el conejo, ¿sí? ¿Quién más iba a preguntar? No, profesor, pero ahí ya creo que ya me aclaró un poco las dudas. Pues, era de las dos formas, los dos sistemas. ¿Cuál sistema adquiere como patógeno o esté más susceptible a patógenos que enfermen los animales? Ah, ya, sí, no. En esto, para monogástricos, el ensilaje no es, habría que hacerlo con mucho cuidado y evitando cualquier tipo de fermentación, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahí ese tema de forrajes suculentos, fibrosos y groseros, ¿sí? Vamos a mirar otro tipo de, ¿sí? O Jairo iba a preguntar algo. Una pregunta, sí, señor. Lo que es ensilaje de forrajes verdes y henos, eso varía, depende de la actividad, porque en ejemplo de ganaderías para leche o para carnes, ¿cuál sería mejor o alguno que aplique mejor a la modalidad? Para leche sería mucho mejor los silos, ¿sí? Porque hay una mayor producción de microorganismos, ¿sí? O sea, fuera de los que tiene el animal en el rumen, los microorganismos que se producen en el silo van a ayudar mucho más al desdoblamiento de los diferentes alimentos que le estamos dando, y esto nos va a ayudar a una producción, el ácido láctico también es muy importante en la producción de leche, y eso nos va a ayudar a una mayor producción de leche. Entonces, si es por lechería, recomiendo más los ensilajes. Listo, Para carne está muy bien y está perfecto los senos, ¿sí? Aunque en lechería también, o sea, en caso de que usted tenga un verano muy fuerte y tenga su lechería y lo que consigue es senos, o sea, délos con toda tranquilidad, que por supuesto que van a funcionar muy bien. Y vamos a lograr que mejor dicho, que en el peor de los casos el animal se nos mantenga en su peso y en su producción, ¿sí? Sin que haya aumento. Si estamos en una situación de escasez y no le damos este tipo de suplementos, pues lo más seguro es que no solo nos pierdan peso, sino que la producción se va a ir al piso. Y si el animal estaba en su pico de producción, cuando ya recuperemos y vaya otra vez invierno y haya otra vez un buen alimento disponible, pues nunca se va a recuperar la producción como estaba antes de que se cayera, ¿sí? Bueno, ¿qué otras cosas podemos utilizar nosotros sí? Jairo, ¿iba a preguntar algo? Sí, ya. Sí, no, sí, señor. Ya estaba ahí por entendido, gracias. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, entonces continuamos y ya, ¿qué otro tipo de alimento nosotros podemos utilizar en nutrición animal? Entonces también podemos utilizar subproductos fibrosos. Estos subproductos los vamos a obtener de muchas fuentes, como son, por ejemplo, después de las cosechas de cereales, después de cosechas de leguminosas, nos va a quedar un residuo. Esto nosotros lo podemos incluso también, o se puede suministrar verde, o se puede suministrar tipo heno, o algún tipo de preparación que le hagamos. La gallinaza es otro subproducto fibroso que podemos utilizar. Con la gallinaza, el cuidado que debemos tener principalmente es que esa cascarilla, ¿sí? Que generalmente se utiliza como piso en los galpones, esa cascarilla es
contiene muchos salicilatos, que eso es casi que es muy cercano, diciéndolo así un poco groseramente, es casi cercano a ser una arena, ¿cierto? Entonces, eso en el rumen no se va a desdoblar. Ni siquiera el rumen es capaz de desdoblarlo. Además, teniendo en cuenta que son porciones demasiado pequeñas, lo que decíamos ahorita de los pastos, que no debiéramos cortarlo demasiado pequeños porque no va a ser fácil colonizarlo mucho con muchas bacterias o estos microorganismos del rumen. Entonces, esto va acumulándose. Como no tiene tampoco un tránsito, entonces puede irse acumulando en la panza, ¿sí? Y en el rumen, y de ahí que en un momento dado nos pueda producir un timpanismo por compresión, por demasiado peso, impide los movimientos ruminales. Entonces la gallinaza hay que utilizarla con mucho cuidado, especialmente en vacas de leche, ¿cierto? No abusar de ella, aunque pues yo soy amigo del uso de las gallinazas y de las pollinazas, y en ganado de ceba considero que funcionan muy bien. Ahí habría una discusión muy grande sobre si alimentar animales con pollinazas o gallinazas o no, pero yo he tenido experiencias muy interesantes y muy buenas en ese sentido. ¿Sí? Entonces, todos estos productos, señor Fernando. Profe, y para ese implementar de rumen se puede incorporar la hoja de uyama y el bayo, la mata de bayo. La hoja de bayo, pues, ¿se pueden implementar en ese rumen? En aquí, esos estarían dentro de estos subproductos fibrosos, ¿sí? Eso estaría perfecto aquí, ¿sí? O sea, son subproductos que podemos nosotros utilizar y se pueden utilizar, como les digo, se pueden utilizar frescos o básicamente se pueden utilizar mezclándolos al ensilaje. Pues utilizarlos porque por estas zonas frecuente hay muchas matas de bayo y las matas de auyama, pues no pueden faltar por ahí, no una que otra, con el corte. Y todo, o sea, por ejemplo, en la auyama, pues la auyama es una mata que tiene un alto contenido de forraje verde, ¿cierto? Entonces, eso se puede hacer mezclas, mirar y se pueden hacer en ensilajes como subproducto fibroso. Bueno, otros alimentos groseros pero suculentos, que son alimentos que contienen tienen un alto contenido de humedad, pero son bajos en fibra. Entonces aquí tenemos los nabos, diferentes especies, el tomate, la zanahoria, el brócoli, ¿sí? Todas las raíces, papa, remolacha y todo eso. Este tipo de alimentos también podemos nosotros incorporarlo en la dieta de diferentes animales. Ahí sí, por ejemplo, este tipo de alimentos groseros y suculentos, como estos que estamos mostrando aquí, ¿sí? Nabos y todo eso, pueden ser muy utilizados o se recomiendan utilizarlos en suplementación. Bueno, y ahí podemos incluir la auyama que nos mencionaba Fernando ahora, ¿sí? La podemos incluir en la dieta de, por ejemplo, ahí pollos o gallinas criollas, ¿sí? Con esto se les puede hacer un suplemento. Estos alimentos además son bastante ricos en vitaminas, ¿sí? Tenemos la zanahoria con la vitamina A, tomate vitamina B, el brócoli es rico también en vitaminas B y en otras vitaminas del complejo B, ¿sí? Entonces, estos alimentos que en muchas ocasiones, por ejemplo, quienes produzcan tomate o produzcan zanahoria o eso, sabemos que hay una buena porción de esto que difícilmente se va a poder llevar al mercado, ¿sí? Entonces, todo eso en vez de que sea un desperdicio, sí tenemos ya sea especies menores o tipo ganado bovino, todos estos se pueden utilizar y se pueden utilizar en mezclas y llevar a la alimentación animal.
Bueno, hemos hablado bastante de gramíneas y tenemos otras amigas aquí, que serían las leguminosas, que hablando de ganado, y también si vamos a hacer tanto ensilajes como enificación, son las leguminosas. ¿Sí? Un heno que lleve leguminosa es un heno pues de una calidad impresionantemente buena, ¿cierto? O sea, aquí lo ideal es en las pasturas que tengamos, y si vamos a utilizar pasturas para ensilaje o enificación, pues que tengamos este tipo de mezcla, ¿sí? Las leguminosas generalmente son alimentos que se consideran de tipo proteico porque su contenido de proteína es mayor a un 20%. ¿Sí? Una pregunta para esta leguminosa, aquí se puede implementar el maní forrajero, ¿verdad? Para ese. Por supuesto, por supuesto. El maní forrajero. Es que ese es el mejor ahí, el maní forrajero, porque la foto que estoy mirando se incorpora con ese. Sí, sí, el maní forrajero se incorpora muy bien, aguanta bastante la competencia, por ejemplo, las braquiarias y el estrella, que son bastante dominantes. El maní les aguanta bastante en su contenido, territorio. En su territorio, sí, se incorpora muy bien a la pastura. Si lográramos una pastura con un 20% de leguminosas, ¿sí? Y con eso hiciéramos un ensilaje o un heno, sería pues unas cosas que de una excelente calidad, y pues nos ayudaría a pasar cualquier verano sin mucho sufrimiento. Exacto, así. Bueno, hasta ahí más o menos la parte de lo que es forrajes verdes, suculentos, enificación y ensilaje. No sé si tienen alguna inquietud ahí para que pasemos a otro tipo de alimentos. Profesor, señor. Me surge una inquietud entonces cuando habla de lo que habla de cereales, ¿no? Para otros subproductos fibrosos. Entonces aplicaría bien el que se conoce como el tamo del arroz después de la cosecha. No. El tamo como tal es el que utilizamos para el piso en galpones. Lo que nos queda ahí en el arroz es un subproducto, es como es una harinilla, ¿cierto? Que es así, nos viene muy bien, ¿sí? Que son productos de molinería que nos queda cuando molemos, cuando hay trigos o otro tipo de cereales, incluido el arroz, que nos queda, porque el tamo es la cascarilla, ¿sí? Y la cascarilla, como ya les dije, esa no se desdobla, ¿sí? Pero en ese proceso de molinería sí nos queda un residuo que es bastante apetecido, que son los residuos de molinería. Eso, y el que queda en campo, lo que queda en campo, ¿no? De cortes. No, ese, digamos que eso es, bueno, en algunas partes lo llaman como el rastrojo, ¿sí? Después de que usted, después de que usted hizo el corte del arroz, ¿sí? Ese sí, a ese me refería como no, si se refiere a ese, sí, perfecto. Ese sí, como dicen, cae como pedrada en ojo tuerto, ¿cierto? Ese está perfecto para su uso en la nutrición animal, ¿sí? Ese podría volver heno, ¿no? Sería espectacular por su... Sí, ese lo podemos volver heno, y sería un uso bastante eficiente de esos residuos, ¿sí? De cosecha, que generalmente eso, digamos, para la siguiente cosecha en arroz, se vuelve un problema, ¿sí? En este caso, en el momento de adecuar. En el momento de adecuar, eso es un problema, porque es una cantidad de material verde que vamos a tener que con el tractor incorporar, picar, de todo eso.
Si usted pasó, lo recogió, además lo convirtió en plata porque lo va a convertir en carne. Es correcto, sí. Jairo. Jairo era con el que estaba hablando. Sí, bueno, listo, Jairo. Sí, señor. Bueno, entonces volvámonos aquí. Bueno. Los alimentos concentrados. Entonces ya dejamos esta parte y los alimentos concentrados, decíamos inicialmente que su utilización se da mayormente en animales monogástricos, ¿sí? También los podemos utilizar en rumiantes, pero el uso en rumiantes pues está más indicado, ¿sí? Aunque lo pudiéramos utilizar en cualquiera, pero lo más indicado es en vacas de alta producción. Y en vacas de alta producción ya estamos hablando de vacas que pasan de 12, 15 litros de leche diario, ¿cierto? Antes de eso, la verdad, utilizar concentrados desde el punto de vista económico no va a ser muy eficientes. Si es una vaca de menos de 8 litros, seguramente por mucho concentrado que usted le dé, no le va a aumentar la cantidad de leche que usted requiere para pagar este concentrado, ¿cierto? Entonces no se recomienda, sino en vacas de alta producción de leche. En animales de ceba, con lo que le suministremos con pastos, con henos, con silos, es más que suficiente para una buena ceba. Entonces, los concentrados, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Los concentrados es tomar diferentes alimentos, mezclarlos, ¿sí? Para lograr un alimento que nos supla todas las necesidades nutricionales del animal con una baja cantidad de peso suministrado. O sea, en muy poca cantidad de alimento vamos a tener todo lo que requiere un animal. Entonces, en estos casos, digamos, por eso un cerdo, ¿sí? Estamos hablando de que un cerdo de ceba le suministramos 2 kilos de concentrado al día, ¿cierto? Porque no necesita más. ¿Por qué? Porque es que le estamos suministrando todas las necesidades nutricionales en ese concentrado. Entonces, con los concentrados nosotros no necesitamos llenar el animal. Lo estamos nutriendo. O sea, le estamos con poca cantidad, le estamos suministrando todos los elementos que él necesita para su correcta nutrición. Entonces, por eso esos concentrados pues se hacen a base de granos, de cereales, de harinas, ¿sí? Ahí siempre miramos que los cereales llevan maíz, torta de soya, torta de sorgo, harinas de trigo, ¿sí? Llevan leguminosas, ¿sí? O llevan diferentes elementos, soya, girasol y otros tipos de cosas. Entonces, los elementos o los alimentos más convencionales que utilizamos para la elaboración de concentrados, bueno, aquí se me salió de la foto, el maíz, el sorgo, la cebada, el trigo, la alfalfa y la soya. Son los principales que son los más convencionales. Pero también podemos utilizar follaje de gramíneas, leguminosas, lo mencionábamos ahorita, subproductos del arroz, ahí Jairo era el que preguntaba. Ahí tenemos ese subproducto del arroz, ¿sí? Que es ese, como usted lo denominó, ese tamo, pero el que queda en el cultivo, ¿cierto? Residuos de la industria cervecera y alcoholera, esos cuando ya se saca toda la cebada y se saca todo el proceso, nos queda un afrecho. Ese afrecho también se utiliza de muy buena calidad. Esos afrechos, sobre todo los de residuos de cervecería, son muy ricos en vitamina B. La batata, residuos de matadero, como son las harinas de sangre y otros tipos de harinas, harina de hueso, que lo utilizamos básicamente para el calcio. Esto, animales muertos también cuando se utilizan en algunas especies, que se hacen una especie de compostaje y luego se puede utilizar. Y harina de cítricos y cáscara de café,
¿sí? Todo esto lo podemos utilizar para elaboración de concentrados. Y pues ya lo decíamos, se utilizan básicamente para monogástricos por su bajo y lo otro, y pues tienen muy bajo contenido de humedad y muy bajo contenido de fibra. O sea, son alimentos para suministrar en muy poca cantidad porque van muy concentrados todos los alimentos. ¿Qué otra cosa podemos mirar? Los nutrientes. Hasta aquí los hemos clasificado por su contenido básicamente de proteína, de fibra. Los hemos clasificado más que todo por la fibra, de si son alimentos groseros, si son alimentos fibrosos, si son alimentos suculentos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar ya en base a la energía, proteína y minerales, vamos a mirar estos alimentos, ¿sí? Es otra forma de clasificación de los alimentos. Un momento. Bueno, entonces aquí los clasificamos como alimentos energéticos. Son alimentos que contienen menos del 18% de fibra bruta y también menos del 20% de proteína. O sea, son alimentos que básicamente contienen una buena cantidad de carbohidratos. Ahí en eso tenemos la yuca, las raíces de subproductos de molinería, la melaza, entre otros son alimentos. El maíz también, se me pasó ahí, el maíz es otro alimento, aquí lo tenemos, ¿sí? Que se considera, y el trigo, en algunas ocasiones, los subproductos se consideran alimentos energéticos. Son alimentos que, por la cantidad de carbohidratos que tienen, en términos generales se habla de más de 2.500 kilocalorías que pueden aportar este tipo de alimentos. Entonces, esa es otra clasificación como energéticos. En los alimentos proteicos, entonces la fracción de proteína predomina sobre la fracción energética. Entonces, cuando consideramos que un alimento tiene más del 20% de proteína, se considera que es un alimento altamente proteico, ¿sí? Hablamos de leguminosas, de gramíneas cuando están muy tiernas y con muy buena fertilización, ese tipo de, y algún otro tipo de alimentos como son algunos arbustivos, tenemos el matarratón, tenemos también ahí dentro de esa clasificación de muy alta, otros como el botón de oro, el girasol, este tipo de alimentos. Cuando los alimentos están entre el 16 o el 20% de proteína, se considera que es alta, que son alimentos con alta proteína. Entre el 12 y el 16 está de media, son de media proteicos, pero se considera no los mejores. Sin embargo, son ideales para un funcionamiento ruminal y también funcionan muy bien en la producción de leche. Del 8 al 12 ya es bajo en proteína y menor del 7 es muy baja. Menor del 7 pues realmente ya son alimentos que no se utilizan dentro de una formulación para considerar la proteína, ¿sí? Son alimentos generalmente de tipo energético o de otro tipo, ¿sí? Pero ya esa fracción no se considera muy bien cuando estamos haciendo un balance de un alimento. Entre los alimentos de tipo proteico, ¿sí? Ya los hemos descrito, que contienen más del 20% de proteína, pero entonces, ¿qué tenemos? De origen vegetal, legumbres, frijol, soya, frijol, garbanzo, haba, chícharo, que es otro tipo de frijol. Productos de origen animal que se consideran proteicos, subproductos del sacrificio animal, harina de carne, harina de sangre, harina de plumas. De origen sintético, el nitrógeno proteico, la urea, ¿sí?
la gallinasa, la pollinasa, y suplementos de premezclas de aminoácidos. Si ustedes recuerdan, hablábamos que el componente de la proteína son aminoácidos. Entonces, cuando hacemos suplementos con premezclas de aminoácidos, pues son proteicos. Listo, profe. Preguntas. A ver. ¿O seguimos? Sí, siga, profe, siga. Bueno, entonces, ya dentro de lo que habíamos hablado en la tutoría pasada, pues hablábamos de que había alimentos de tipo mineral, ¿sí? O sea, que nos proporcionan minerales. Estos alimentos que se consideran minerales no nos proporcionan energía o proteína, solo aportan el mineral y ya lo vimos la vez pasada, que los dividíamos entre macrominerales y microminerales. Aquí vamos a ver simplemente de manera muy rápida que en este gráfico que ustedes ven aquí es el sinergismo y el antagonismo. ¿Tenemos claro qué es el sinergismo? No, profe, no, profe, yo no. Iba a decir, ya los logré dormir a todos. Bueno, entonces, ¿qué es el sinergismo? El sinergismo es cuando entre dos elementos, ellos se ayudan y se potencian, ¿sí? O sea, si estamos los dos, funcionamos mucho mejor, ¿sí? Y somos más eficientes. Entonces, ahí ustedes pueden ver, si tenemos fósforo y cobalto, se la llevan muy bien y los dos se asimilan muy bien, ¿sí? El fósforo con el cobre también se la llevan muy bien, ¿sí? Se me olvidó esta ahí que es. Con el hierro y el cobre también funcionan muy bien. O sea, todos estos así, ¿cómo lo hacen ustedes? O sea, si yo tengo manganeso y azufre, entonces se llevan bien, se potencian entre ellos dos, ¿sí? O sea, lo ideal es que haya los dos, el zinc con el molibdeno. Este zinc y el molibdeno son muy importantes en la producción de carne, ¿sí? Muchas veces uno ve que, pero es que no le rinde, es que yo le estoy dando muy buena comida, le estoy dando matarratón que tiene no sé cuánta proteína, le estoy dando melaza y no rinde. Cuando vamos a mirar, hay una deficiencia de minerales y, por ejemplo, estamos bajos en zinc y en molibdeno y entonces la parte de carne no se va a dar con muy buen rendimiento, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando estamos en el crecimiento, ¿sí? El fósforo y cobre. Entonces, si no hay buen cobre, no va a haber buena asimilación del fósforo. Entonces, no importa que le estemos echando una muy buena porción de fósforo si no estamos suministrando este cobre que estaría dentro de los... Entonces, mire que aquí se presentan sinergismos entre algunos macrominerales, que calcio, el fósforo, el sodio, ¿sí? El hierro, ¿sí? Y algunos micros como el selenio, el cobre, el molibdeno, el zinc, ¿sí? Ahí están ellos. Por eso es importante tener en cuenta qué tipo de premezclas minerales nosotros podemos y debemos utilizar. Igualmente, como hay unos que se potencian, ¿sí? Hay otros, y miren una cosa curiosa. ¿Cuál ven que tenga más rayas? ¿Los sinergismos o los antagonismos? Los antagonismos. Entonces, esa parte también la debemos cuidar, porque son más los problemas que me presentan excesos de un mineral porque me van a impedir el otro. Entonces, mire, yo necesito para que se absorba el cobre, para que se absorba bien el fósforo, necesito cobre, ¿cierto? Y entonces nosotros generalmente decimos que hay que adicionarle a los suplementos minerales fósforo y calcio, ¿cierto? Pero miren que el calcio con el cobre se antagonizan, o sea, se eliminan. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado porque este cobre no lo puedo utilizar en exceso porque me potencia el fósforo, pero no me potencia el calcio, sino que me lo antagoniza. Entonces, en un animal en crecimiento, ¿sí? ¿Qué me va a producir esto? Si no tengo suficiente fósforo y calcio.
unos esqueletos débiles. Y si yo tengo un mal esqueleto, no tengo un buen soporte ni para carne ni para nada, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. El molibdeno también me afecta al cobre, ¿sí? Y el molibdeno yo lo necesito para que haya buen manganeso, ¿sí? Y eso me potencia el hierro. Entonces, si ya se me cae el manganeso, no voy a tener buen hierro, y si no tengo buen hierro, pues voy a tener animales que me van a presentar situaciones de anemia, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo no puedo producir excesos de unos porque me va a afectar a otros. Esto es bien complicado, ¿sí? ¿Qué es un exceso? ¿Qué es un...? Entonces, mire que aquí tenemos eso, entonces siempre deseen utilizar en las cantidades que nos recomiendan para las formulaciones. Y ya vamos mirando, bueno, ya salimos, esto eran como la parte de alimentación, lo grueso de la alimentación. Ahora, cuando yo estoy haciendo una alimentación, o sobre todo voy a hacer mezclas y voy a hacer todo eso, pues voy a requerir de algunos aditivos. Entonces, si yo voy a almacenar, voy a requerir sustancias que me impidan alteraciones químicas. Entonces voy a requerir antioxidantes y conservantes. Entonces, pero yo tengo que mirar qué tipo de alimentación estoy haciendo y qué tipo de suplemento voy a dar, porque estos antioxidantes, en algunas ocasiones, que estos antioxidantes en muchas ocasiones pueden ser vitaminas, también debo adicionarlas de una manera muy natural, ¿cierto? Debo buscar otros alimentos que las tengan para que no tener que recurrir a vitaminas hechas de manera artificial. También puedo utilizar aditivos, que se utiliza mucho, por ejemplo, en alimento para mascotas. ¿Para qué? Para modificar las características organolécticas. ¿Qué son las características organolécticas? ¿Sabemos? Un, dos, tres. El crecimiento, madurez, ¿no? No, organolécticas, las características organolécticas. Las características organolécticas. Sí, señor, dígame, Jairo. ¿Referente a qué específicamente, no? Características organolépticas de qué? De un alimento. O sea, aquí dice que yo puedo utilizar aditivos para modificar las características organolécticas. ¿A qué se estará refiriendo? Profe, no son Color, organismos. tamaño, textura. ¿Cómo? A ver, uno solo. Jairo. Color, tamaño, textura. Color. Característica, ¿no? Sí, señor. ¿Y tamaño. Jayce iba a decir algo? Lo mismo que está diciendo mi compañero. Bueno, listo. Entonces las características organolécticas son esas características que yo puedo detectar en un alimento y que puedo ver y que me pueden cambiar mi percepción. Entonces, ¿qué significa con esto? Yo veo, a mí me ponen un filete de carne. Puedes subir un poco de volumen a tu audífono que no se escucha bien. Un poco de volumen. ¿Ahí mejoró? No, sigue bajita la voz. A ver, espéreme a ver qué podemos hacer aquí. Anda la señal del internet. No, ya creo que tengo. Ya creo listo, pues. Ya aquí le di todo el máximo. Bueno, entonces, las organolécticas, les decía, es lo que uno ve o siente o huele, ¿sí? O sea, lo puedo sentir al tacto, lo puedo ver, lo puedo oler, ¿cierto? Entonces yo puedo cambiar eso, esas características. Entonces, eso, por ejemplo, lo utilizan mucho en los animales, los animales, de eso estamos hablando, ¿no? En las mascotas, ¿sí? Entonces, a usted que le venden que el concentrado X con sabor a pollo, que con sabor a pavo, que con sabor a barbecue, ¿sí?
que es de colorcitos, entonces usted lo ve de color rojo, de color azul, de color verde, ¿sí? Entonces, esos son esos aditivos con los que yo cambio el sabor, el aroma y la percepción del alimento, ¿sí? O sea, lo veo diferente, o sea, me lo presentan, entonces se lo presentan a usted en forma de huesitos, se lo presentan a usted en forma de animalitos, ¿sí? Entonces, esos son aditivos para eso. Correctores de las propiedades plásticas. Entonces, aquí nos estamos refiriendo más que todo a la parte de panificación y vinificación, ¿sí? O sea, lo que le da madurez. Entonces, por ejemplo, las levaduras que le echamos a las harinas para que el pan se vea más inflado, para que el pan se vea, se infle más, tenga mayor duración, tenga mayor suavidad, ¿sí? Y estabilizantes, ¿sí? Que son reguladores de pH, espesantes, para que vean, entonces, por ejemplo, lo que le pide un espesante, la gelatina de pata, ¿sí? Para que se vea las comidas pues como tipo gelatina, como que no se, otros anticoagulantes, o sea, que se vea, que mantenga siempre en forma líquida, ¿sí? Todo eso. Esos son otros elementos que podemos utilizar en la nutrición animal. Estos aditivos siempre tienen que tener una norma de INVIMA, ¿sí? Y deben estar regulados por el ICA, ¿sí? O sea, no podemos simplemente utilizar cosas, esto tiene una regulación porque especialmente estos conservantes, pueden ser, muchas veces utilizan conservantes de tipo antibiótico, ¿sí? Entonces eso va a producir otro tipo de fenómenos en luego posteriormente cuando vamos a consumir nosotros esos alimentos. Entonces con estos aditivos hay que tener mucho cuidado y tenemos que revisar muy bien todas las normas para el uso de ellos. Señores, vamos a entrar como una especie de resumen. ¿Alguna inquietud? Profe, yo tengo una inquietud. Mónica, acerca dime. de la parte de las luminosas. ¿Qué? Leguminosas. Acerca de las leguminosas, si mi propuesta, mi proyecto es proponer Mónica, una dieta que yo la pueda, digamos, diseñar para mi proyecto, para la parte de la gallina ponedora criolla. Tengo entendido por la literatura y por lo que me han explicado que quiero hacer... Mónica, eso es que le iba a pedir que si podíamos bajarle el volumen allá a la... No, es que no soy yo, es mi vecino. Es el vecino. Hijo de mi chica, vecino nos fregó. Bueno, sigamos entonces, Mónica. Pero voy a hacerlo más concreta. En el momento de la cría de mi pollo, tengo entendido que en esos momentos ellos le dan concentrado. Yo en ese momento yo le puedo suministrar leguminosa, pero sería picada, o cómo le puedo hacer en esa etapa de cría. En esa etapa de cría, como en todas las etapas, el pollito, ¿sí? O la pollita. Sí, o sea, por ejemplo, ya cuando el pollito ya está en el levante, ella es diferente porque ella puede picar, pero el pollito, pues no sé cómo poderlo suministrar. No, el pollito generalmente ya usted puede ponerle pues no va a ser, si usted se lo pica y se lo mezcla con el concentrado de la harina, él lo va a comer muy bien. Pero igualmente, si usted empieza a acostumbrarlos a ponerle la rama, él también, o sea, en esos casos utilizamos lo más cercano a la naturaleza. ¿Qué hace la gallina desde que es pollito? ¿Sí? Ella lo lleva y lo va enseñando a picotear, ¿cierto? Entonces, si le vamos suministrando en rama, él se va acostumbrando a tenerla ahí y la va a ir consumiendo. Cada vez en mayor cantidad. Lógicamente, él, al ser pollito, pues va a consumir en muy poca cantidad y tenemos que ponérselo a una altura que él pueda fácilmente disponerlo. Entonces, ahí hacemos lo mismo que los comederos, o sea, lo ponemos, pues si son ramas, para que no nos la pisen y no la ensucie, la ponemos a una altura que casi rozando el piso, pero sin que toque el piso.
se le puede poner esa en ramas, ¿cierto? Que pueden ser hoja de bore, alfalfa, ¿qué otras cosas tenemos ahí? A ver, que se me escapan en este momento. Bueno, todos estos suplementos que son en rama, en hoja, y se les pueden colgar. Pero si usted tiene la facilidad y la disponibilidad para picarla, mucho mejor. El botón de oro, ¿sí? Profe, otra pregunta. Acerca de la leguminosa, ¿tiene el mismo proceso? O sea, me refiero, ella se debe cortar a unos cuantos centímetros para que la pollita la pueda picar. O sea, como por ejemplo nosotros lo decíamos en parte de se pica, pero por ejemplo como a 1 o a 2 metros, pero me imagino que con la gallina pues sería diferente, ¿no? Entonces, ¿se deshidrata también el mismo proceso? ¿O cómo sería para yo poderle suministrar, digámoslo así, el botón de oro? Siempre es recomendable que, digamos, si lo cortamos por la mañana, lo suministremos en la hora de la tarde, ¿cierto? Siempre es conveniente para mayor concentración de los nutrientes, dejarlo deshidratar un poco, ¿sí? Entonces, si yo corto por la mañana, pero no te entiendo bien porque pues depende de qué estamos suministrando, que me decía que si lo corto a 2 metros o a 1 metro, así, no, porque pues, depende de qué tipo de leguminosa estemos utilizando, ¿sí? Por ejemplo, si estamos utilizando el cuxú, que es casi rastrero, entonces pues eso lo podemos cortar muy bajo, ¿sí? Ahora, habrá otras como botón de oro, como bueno, como está, unas más arbustivas, ¿sí? La acacia, el mismo matarratón, ¿sí? Entonces ya eso depende, lo estamos utilizando para corte, pues incluso no dejamos dejarlo crecer mucho porque se nos va a... Y cortamos las ramas desde 60, 70 centímetros de altura para que siempre tengan una altura adecuada, ¿sí? Entonces depende del tipo de forraje que vayas a utilizar, pues sería el corte. Profesor, una pregunta. Señor. Digamos, los animales monogástricos que tanto asimilan la proteína. O sea, para que asimilen ellos la proteína, ¿cómo se debe suministrar? Los animales monogástricos. ¿Alguna especie en especial o estamos hablando de monogástricos? No, tipo... todos en general, digamos, todos los monogástricos. Todos los, digamos, como estamos hablando aquí de especies, por ejemplo, como Vamos son... gallinas. En las gallinas, no, la gallina tiene una capacidad de asimilación baja, relativamente, ¿cierto? Entonces a ella hay que suministrarle, por eso los concentrados de las gallinas son altos generalmente en proteína, están por el orden del 20 y pico %, ¿sí? Porque ellas tienen una capacidad de asimilación muy baja. Pero en términos generales, el monogástrico hay que darle unas proteínas que tengan muy buena digestibilidad, ¿sí? O sea, que sean bastante digeribles y evitar los alimentos groseros que decíamos ahorita y utilizar, por ejemplo, las leguminosas tienen muy buena digestibilidad, el matarratón, el botón de oro, todo eso tiene muy buena digestibilidad, digestibilidades por encima del 60%, incluso hasta del 80%, entonces se les pueden suministrar con bastante y con relativa confianza de que van a ser muy bien asimiladas. De todos modos, el monogástrico es menos eficiente que el poligástrico, ¿sí? Que los rumiantes, en ese sentido. Sí, bueno, gracias. Pues. Bueno, así ya pues rápidamente haciendo un resumen, pues tenemos que tener en cuenta cuando vamos a suministrar la alimentación al animal, cuáles son las necesidades en energía, en proteínas, que va relacionada con las necesidades de aminoácidos y las necesidades de minerales y vitaminas. ¿Esto va a estar qué? Esto va a estar ligado a la edad, la raza, el tipo de producción, qué es lo que estamos nosotros, cuál es la meta que tenemos nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que mirar e ir adecuando todas estas
situaciones para que el animal pues pueda cumplir con esas, la genética. O sea, desde un principio, desde la primera que yo decía, o sea, si no tenemos en cuenta la genética, yo puedo tener muy buena comida, pero un animal genéticamente muy pobre, o sea, que es un animal que está hecho para que aumente, para que dé 5 litros de leche, yo le puedo dar un bulto de concentrado diario, ¿sí? Y el animal me va a producir 5 litros de leche. O sea que yo, sin genética, toda esta comida, todo esto que estamos hablando, todas estas, no van a tener sentido. Entonces, ¿qué hace mi animal? Entonces, dependiendo del esfuerzo que haga, yo tengo que pensar en la energía. ¿Para qué lo quiero? Entonces, también, ¿qué le estoy exigiendo yo? En cuanto a producción, tengo que pensar en la proteína. Lo que decíamos ahorita, miramos las sinergias y los antagonismos. Entonces, yo no puedo sencillamente echarle minerales ahí a la, como dicen, a la topa tolondra, sino yo tengo que mirar para qué es que lo necesita, qué es lo que necesito, qué estoy buscando, y las vitaminas que dijimos que eran, tenían mucho que ver con todo el sistema inmunológico, el sistema hormonal y con enzimas y con el sistema enzimático. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Si yo no miro la fibra, pues lo que de la pregunta que hacían ahorita de que qué tanto se asimila, o sea, yo puedo tener un alimento con muy buena proteína, pero es demasiado rico en fibra, entonces es posible que esa proteína no vaya. La fibra no me afecta la digestibilidad. Entre más fibroso sea un alimento, menor es la digestibilidad. Entonces yo tengo que tener en cuenta que no puedo suministrar demasiada fibra porque entonces, o alimentos demasiado fibrosos, porque entonces me va a afectar la disponibilidad de esos alimentos. Eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta cuando vamos a preparar la alimentación. Hay algo que tal vez no hayamos tocado. Ah, sí, por allá, sí, señores, por allá lo hayan preguntado alguna de ustedes, sí, el agua. El agua es, así que preguntaban que si por si le doy enos o eso va a afectar el consumo de agua. Por supuesto que va a afectar el consumo de agua. Entonces, mire, el agua que nosotros suministramos, en este gráfico vemos qué se hace con esa agua. Entonces, el agua, bebida y en el alimento. Esta va al aparato digestivo y parte de esa agua se nos va y va a salir en las heces. Otra parte es absorbida y va a los órganos y tejidos y al plasma, o sea, va a la sangre. También esa agua va a formar parte de los jugos digestivos y de la saliva, que también ya lo mencionábamos, ¿sí? Esto aquí es la parte, digamos, de uso que se le da al agua y de la eficiencia con que la utiliza el animal. Pero parte de esa agua que también estamos suministrando hay pérdidas del agua que utilizamos, hay pérdidas en el sudor, en la respiración y en la orina. Entonces aquí tenemos todo lo que, todo lo que son pérdidas en heces, en sudor, en respiración y en orina. Y esta que se nos queda en los órganos y tejidos es el agua metabólica, es lo que ayuda a componer la estructura del organismo, ¿sí? Si empezamos a perder esta agua metabólica, el animal nos va a entrar en deshidratación, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Si las pérdidas en heces, en sudor, en respiración y en orina son mayores que el consumo, vamos a tener pérdida de agua metabólica y vamos a tener un animal que va a estar deshidratado. Lógicamente eso va a hacer que sus jugos digestivos disminuyan, que disminuya la saliva y eso va a afectar toda nuestra digestibilidad y nuestro consumo, ¿sí? A eso hay que tenerlo muy en cuenta el agua. Y ante la pregunta, que muchos ya deben estar preparando, ¿cierto? ¿Y cuánta agua le doy? Entonces aquí tenemos más o menos una tabla, ¿sí? Que nos da en las especies que pues nosotros decimos aquí que son de interés técnico: ganado, bueno, los caballos, la parte de ovinos y caprinos, los cerdos y las aves, en el caso de la avicultura con gallina. Entonces, dependiendo de la edad y del tipo de producción que tenga,
una vaca me puede consumir entre 26 y 66 litros de agua al día, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar cuando voy a montar una explotación, cuánta agua tengo, que eso también no solo cuánto pasto tengo, porque si no, puedo tener muy buen pasto, pero si no tengo suficiente agua, ya dijimos, no va a haber un buen aprovechamiento. Ah, que es que yo no tengo, a mí no me llegan sino 200 litros de agua al día. Pues con 200 litros, apuradito, puede tener 3 vacas de buena producción, ¿cierto? No puede tener más, ¿sí? Y ya podemos mirar que puede tener muchos más camuros con esos mismos litros de agua. Y cuando vamos a montar un gallinero, pues que uno dice, no, pero es que, pero es que de 200 a 400 centímetros de agua, o sea, menos de, casi que diríamos menos de una botella de agua, de medio litro, ¿sí? De agua al día para una gallina. Sí, pero señor, piense y haga esto, si es una explotación, usted va a tener 300 o 400.000 gallinas. Entonces mire que tiene que garantizar esto, tiene que tener esa agua. O sea, yo no puedo montar una explotación avícola si no estoy garantizando. Y recuerden que lo de gallinas siempre tenemos que pensarlo en grandes volúmenes. Preguntas, señores. Uy, fue pucha, ya nos dieron más de las 12. Como una consulta. Señor. Yo lo escuché usted mencionar y de pronto usted tiene conocimiento que las plantas de borde, ellas segregan o producen un líquido como una leche. Esa leche para los aves en algún momento puede ser perjudicial. El profesor puede decir, no sé, porque le estaría echando mentiras, Freddy. Me queda como tarea. Sí, yo consulto y averiguo, pero en este momento cualquier cosa que le diga podría estarle faltando a la verdad, ¿sí? Entonces me queda como tarea, yo le averiguo y le comento, ¿sí? Yes. Perdóneme. Listo. Estaba anotando la inquietud. Luego, para la siguiente encuentro, le tengo su inquietud resuelta, ¿sí? Listo, profesor, muchas gracias. Bueno, ya nos queda poquito. Aguantemos los 5 minuticos que nos faltan. Entonces, a ver, en cuanto al racionamiento, ¿cómo debemos racionar los animales? Entonces, volvemos aquí. Tenemos que tener en cuenta el nivel de necesidades para 2 cosas, para mantenimiento y para producción. O sea, una cosa es lo que yo tengo que darle al animal para que sencillamente él viva y respire. Si pesa 100 kilos, siga pesando 100 kilos, no me produce nada, no me da 1 litro de leche, no me aumenta 1 kilo de carne, pero tampoco me lo pierde. Eso es lo que yo llamo necesidades de mantenimiento. Y luego tengo que pensar en las necesidades de producción, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a dar? ¿Cuánto le voy a dar? ¿Qué le voy a exigir? No, ya ¿qué le voy a dar? No, ¿qué le voy a exigir? Entonces yo, es que yo quiero que ese novillo me aumente 1 kilo diario, que ese cerdo me aumente 200 o 300 gramos diarios. Entonces, ¿cuánto le voy a dar de comida para esa? Entonces yo le doy una parte para mantenimiento y otra producción. Tenemos en cuenta los tipos de animales, de etapa en que está el animal. Si yo lo necesito para crecimiento, para lactación, para engorde, es una gallina para ponedora, es una gallina de reproducción, es una oveja de lana o es una oveja de carne, está en gestación o, digamos, por ejemplo, en el caso de los caballos o los bueyes, trabaja. Todo eso lo tengo yo que tener en cuenta en el momento en que voy a racionar el animal. Y cuando voy a racionar todo esto que les mencioné anteriormente, yo puedo ir y buscar unas tablas que existen para cada especie y para cada nivel productivo.
existen ecuaciones de predicción. Eso es tarea que nos queda que vamos a mirar en las siguientes tutorías. Entonces, y eso se nos expresa en las cantidades que yo debo aportar diariamente, la concentración de un componente en un alimento, o sea, si dependiendo de lo que yo voy a mirar aquí, ¿para qué es? Entonces, a veces tengo que aumentar o disminuir cierto alimento para ese consumo diario y finalmente puedo yo establecer un racionamiento que va a estar establecido de la siguiente manera. ¿Cuáles son las necesidades de ese animal? ¿Sí? Lo quiero para doble propósito, es unos pollitos, es un cerdo, es un novillo de carne, es una mascota, ¿sí? ¿Qué valor nutritivo va a tener la dieta? Aquí, por favor, no hagan caso, no estoy haciendo propaganda a nadie, ¿sí? ¿Cuál es el valor nutritivo? Para suministrarle un racionamiento, que es la cantidad de alimento que le voy a suministrar con la cantidad de nutrientes que se requiere. Señores, preguntas. ¿Se desmayaron todos? Profe, qué pena, ¿me devuelve la diapositiva 25? Le devuelvo la 25. Señora. Usted nos dice que para la próxima clase tengamos las tablas de predicción. Eso es para proponer o para investigar dependiendo del proyecto de nosotros que tengamos alguna inquietud. Para el proyecto de cada uno, mirar que de acuerdo al proyecto, qué necesidades y qué requerimientos tienen esos animales. ¿Sí? También vamos a tener, entre otras curiosidades, no he recibido lo de los alimentos de la zona. Necesitamos eso también. ¿Sí? Entonces, y ahí vamos a ver unas ecuaciones de predicción para ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Inquietudes, señores? Ok, Profe, profe. lo del alimento de así la es. zona es según el Espera, día proyecto. uno. Jaycee. Sí, Lo del pregunta. alimento de la zona es según el proyecto. Sí, señor. Sí, señora. Según el proyecto, ¿qué alimentos consigue en la zona? Fernando. Iba a preguntar algo. No, era eso también que estaba con Hazy, ya, listo. Ah, bueno, listo, correcto. Señores, si no es más, señor, pregunte, ¿quién es Auriel? Los que tenemos proyecto agrícola, ¿cómo hacemos ahí? Nos toca inventarnos a qué tipo de animal vamos a suministrar tal tipo de alimento, digamos, del cultivo que tenemos. Sí, o sea, la idea es que los que tienen proyecto agrícola piensen en una especie de qué es lo que les queda de ese proyecto agrícola para ver cómo podemos utilizar sus productos y es que nos quede de esa especie. Bueno, gracias. Señores, si no es más por el momento, les agradezco la asistencia. Se nos fue alguien. Gracias, profe. Y por favor a los compañeros que no pudieron asistir, vamos a ver, espero que esta vez me haya quedado todo bien y estaremos subiendo esto a la plataforma de Moodle. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir pantalla. Listo, profe. Entonces, que tenga buena tarde, estamos ahí en contacto. Y detener la grabación. Gracias, profe.